que ayer dije, porque alguien preguntó, Fede, tenemos clase, y les puse cuándo íbamos a tener las notas, que las notas las vamos a tener reunidas entre Robert y yo mañana, así que mañana le entrego las notas, y hoy resolvemos la parte teórica. Hacemos comentarios y demás, y eso ya con eso terminamos, ¿no? A ver si quedó claro, mañana y miércoles les doy virtual, así quedó ayer, y alguien me puso ok. Bueno, así que igual la mayoría están en el grupo de WhatsApp, ¿no es cierto? Toda la totalidad de los alumnos, ¿no? Sí, yo creo que sí, creo que están todos. Por eso. Vamos a iniciar, ya iniciamos la grabación. Te cuento cómo sería, ¿no? ¿Qué tema tenías vos? ¿Te acordás? ¿No te acordás? Para resolver Sí, yo primero creo que ese tema. tenía tema 1. El tema 1. Ahí están ingresando. Ahí estoy escuchando, estoy viendo a Karen. Hola, Karen. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, entonces voy a decir, tenías el tema 1, a ver, vos te vas a acordar. Les cuento, primero y principal, que creo que quedó claro, ahí estoy viendo buenos días los que van ingresando, Kiara, Marina. Bueno, les cuento que la idea de hoy es resolver el examen y de allí terminamos con esto y mañana lo que hago es agrupar los porcentajes que me envía Roberto, que me va a enviar Roberto, con mis porcentajes. Entonces se va a sacar una nota única. Es decir, tiene diferencia respecto del primer parcial. Este segundo parcial va a ser un total de 200, es decir, 100 de parte práctica y 100 de parte teórica, por supuesto. Entonces, cada una de las preguntas varía 50 puntos en la parte teórica y en la parte práctica, bueno, como lo disponga Roberto. Entonces, lo que decía es que el tema de cómo se conforma el puntaje. Vamos a suponer, alguien preguntó, ay, profe, si yo tengo una pregunta bien y una mal, ya perdí, no tengo el 60%, entonces, bueno. La idea de tomarlo separado es porque siempre el segundo parcial tiene, el modelo contable lleva un montón de tiempo y bueno, después la teoría también pensarla, entonces la idea es tomarlo separado, pero unificamos la nota. Entonces, la nota, todo lo que ustedes sumen de puntaje en la parte práctica, más los que tengan, el puntaje que tengan en la parte teórica, eso se toma un único puntaje y después se divide por 200 y después corre la grilla que siempre teníamos, que depende, que tenías que tener acá, sí, tenés que tener un 60% sobre un total del 200, o sea que para tener un 60%, a ver, vamos a sacar una cuenta. Vamos a suponer que ustedes entre teoría y práctica suman 120 puntos. Dividido 200 da un 60. Entonces, tenés que sumar entre la práctica y la teoría, tenés que sumar 120 puntos como mínimo para tener 60 sobre 100. Y ahí tenés un 4. Ahí entra en la grilla de la que ustedes tienen al costadito de cuando yo les publiqué las notas, ahí tienen la grilla. Para tener un 4. Pero en este caso, como se unen los puntajes, ya hay que tener el 60% sí o sí. O sea, 120 puntos sí o sí, la suma de los dos. La suma de los dos. O sea, alguien que tiene una pregunta en teoría, y una pregunta la tiene mal y la otra la tiene bien, entonces tiene 50 puntos. A los 50 puntos para llegar a los 120... tiene que tener entonces 70 puntos. Entonces, si tiene 70 en la práctica y 50 en la teoría, tiene 120 en total, entonces ahí llega al puntaje mínimo indispensable para poder aprobar el examen. Eso se pensó para hacer una ayuda, primero en tomarlo de manera separada,
para que ustedes tengan el tiempo de resolverlo, si bien tenían 1 hora, porque era cortito la parte teórica, pero al menos no tenían la presión de que tenían que hacer una parte práctica, que la parte práctica es el modelo puro 1, el modelo híbrido, con los resultados por tenencia, con REPAN, etcétera, etcétera. Entonces, la idea por eso es tomarlo en 2 fechas. Y luego hay alguien en sala de espera, esperen que voy a admitirlo, creo que estaban en los controles, no hay sala de espera. A ver, por las dudas. Vamos a ver, ahí está. Ahí van ingresando para que no tenga nadie que estar en sala de espera. Soy clara entonces cómo es el asunto de la corrección del examen. Fui clara, ¿no? Se unifica entonces teoría y práctica, como para de alguna manera ayudarlos a la hora de un examen que es un poco más difícil que el primer parcial. Bueno, con respecto a los temas eran 3, eran muy parecidos los 3 temas, pero distintos. Por lo tanto, la idea es hacer una resolución de los 3 temas y bueno, y con eso concluimos la clase de hoy. Mañana la idea es pasarles las notas, las notas finales del segundo parcial. Tengo que reunir, como les decía, los porcentajes de Roberto, así sumo porcentaje mío más porcentaje de Roberto y obtenemos la nota, el porcentaje final y la nota encuadrada en la grilla que ya habíamos publicado. Bueno, les comento que empiezo por el tema 1. El tema 1 te decía marque con una X la opción que considera correcta. A la izquierda decía de la opción que elija. Después decía tiene 1 hora para responder y entregar al profesor, no puede cambiar la respuesta, se descuenta puntaje. Las 2 preguntas valen 50 cada una. Eran 2 preguntas, pero eran multiple choice y había que decir cuál era la respuesta correcta y había que indicar en la parte del espacio, pero que después podían continuarlo si les resultaba chiquito en la parte de atrás. Había que explicar su respuesta indicando por qué él eligió una opción y descartó las restantes. Bueno, la primera pregunta del tema 1 era, si se combina un modelo, te da un modelo contable, entonces te decía, si se combina en un modelo contable el capital físico con el criterio de evaluación valores corrientes y la unidad de medida homogénea, o sea que te daba el modelo 6, que les dije, chicos, estudien ese tema porque en la parte teórica se va a tomar, los resultados por tenencia, te decía respecto de los resultados por tenencia y te daba las afirmaciones. La 1 te decía, todos imputan a la reserva por mantenimiento del capital operativo. No. Esa es incorrecta, porque ustedes en el PowerPoint, incluso en Salinas, tenían la copia del PowerPoint que explicaba capital físico, la diapositiva que explicaba el capital físico y el capital financiero. Te decía que el capital físico requiere, primero que no combina con costo, necesita combinar con valor corriente como criterio de medición para poder determinar los resultados por tenencia. Pero todos van al cuadro de resultados, ¿dónde van los resultados por tenencias que se generan por evaluar a valor corriente? Bueno, muchos van al cuadro de resultados, pero ¿cuáles son los que van a la reserva especial que se coloca en el patrimonio neto, la reserva especial por mantenimiento de capital operativo? ¿Cuáles de esos resultados por tenencia? Los que tienen que ver con bienes de cambio, los que tienen que ver con bienes de uso y los que tienen que ver con intangibles relacionados con la producción de bienes. Por supuesto, eso hacía que la primera opción que te decía, todos se imputan a la reserva, no es correcto, porque si vos, por ejemplo, tenés acciones de otras sociedades como inversión y reconoces resultados por tenencia, porque los evaluás a valor corriente, no va a la reserva, porque no tiene nada que ver con la capacidad operativa. Eso sí, ese R por T se va al cuadro de resultados, como puede ser un R por T de un título público, como puede ser cualquier R por T que no tenga que ver ni con bienes de cambio,
cambio, ni con bienes de uso, ni con ciertos intangibles que están asociados con la producción. El punto B te decía, no se determinan resultados por tenencia. No es correcto eso. Al contrario, si vos evaluás a valor corriente, se determinan resultados por tenencia que pueden ser, te puede dar 0, porque justo no varió el precio específico del bien, pero generalmente hay resultados por tenencia positivos o resultados por tenencia negativos, lo hemos visto en distintos ejercicios, ya sea generado por unidades en existencia al cierre o unidades vendidas de los bienes que se evalúan a valor corriente. Después, la C te decía, solo los resultados por tenencia generados por solo. Acuérdense que la palabra todos o nunca o siempre, había que tener cuidado con eso. Yo los había advertido en las clases que tuvimos presencial y alguna clase que tuvimos virtual. Bueno, y decía solo los resultados por tenencia, la C era esa, solo los resultados por tenencia generados por bienes de cambio se incluyen en la reserva por mantenimiento del capital operativo. No, acabamos de decir, ya lo habíamos explicado, digamos, uno cuando explicaba, por ejemplo, la A y que decía todos se imputan a la reserva, no, algunos sí, otros no. ¿Cuáles? Y los que van a la reserva, los de bienes de cambio, bienes de uso y ciertos intangibles asociados a la capacidad operativa. Por eso estaba mal la palabra todos en el primero. En el B estaba mal que decía no se reconocen resultados por tenencia. Eso es incorrecto porque al evaluar a valor corriente hay de unidades vendidas, de unidades en existencia al cierre cuando corresponde, positivo, negativo, puede ser 0, pero generalmente hay resultados por tenencia. Y la D decía entonces ninguna de las otras opciones, y era esa la opción correcta, es ninguna. Y bueno, ¿por qué es ninguna? Bueno, porque desechabas todas las demás, la primera por lo que ya expliqué, la segunda por lo que ya expliqué, y la tercera que dice solo los resultados por tenencia generados por los bienes de cambio se incluyen en la reserva. No, dijimos que en la reserva especial por mantenimiento de la capacidad operativa se incluyen los R por T de los bienes de cambio, los R por T de los bienes de uso y los R por T de ciertos intangibles asociados con la producción. Entonces, ninguna A, B y C eran correctas. Entonces, como había una opción que decía ninguna de las otras opciones es la correcta, esa era la que correspondía contestar en el tema 1, en la primera pregunta. Bueno, en la segunda pregunta ya no te hablaba de capital físico, te hablaba de capital financiero y te decía un modelo que combina capital financiero, criterio de evaluación, valores corrientes y unidad de medida nominal, se determinan resultados por tenencia y ahí había que continuar la frase. La primera decía de unidades vendidas y o de unidades en existencia al cierre en términos reales. Bueno, eso venía bien de unidades vendidas y de unidades en existencia al cierre, podría decir cuando corresponda, pero decía en términos reales. Y la unidad de medida que te está planteando en el planteo inicial es unidad de medida nominal. Y cuando es unidad de medida nominal no se tienen en cuenta los efectos de la inflación. Entonces, los R por T se calculan en términos nominales, no en términos reales. Así que ya tenías que desechar la B, te decía de R por T de unidades vendidas y de unidades, y o de unidades en existencia al cierre, cuando corresponda, sin tener en cuenta el impacto de la inflación. Esa era la correcta, porque te decía R por T, como te decía, a ver, capital financiero, recordemos, valores corrientes y unidad de medida nominal. Es nada más ni nada menos que el modelo puro 3. Capital financiero, valores corrientes y unidad de medida nominal. Entonces, la B te decía, de unidades vendidas, R por T, de unidades vendidas y o, porque podía ser y o, de unidades en existencia al cierre, cuando corresponda. Claro, cuando corresponda, si vos tenés unidades vendidas, entonces vas a tener reporte de unidades vendidas. Si vos tenés unidades en existencia al cierre, vas a tener de unidades en existencia al cierre cuando corresponda, si es que varió el precio específico del bien, sin tener en cuenta el impacto de la inflación. Esa era correcta. ¿Por qué? Porque la unidad de medida que se utilizaba era unidad de medida nominal en este planteo. Bueno,
la C te decía positivos o negativos en términos nominales. Está bien en términos nominales, pero positivos o negativos ¿de qué? Y podía ser 0 después de todo, pero ¿de qué? De unidades vendidas, de unidades en existencia al cierre, ¿de qué? Entonces era incompletísima esa opción que era la C. Ya dijimos que era la B. Y la D no era porque al yo elegir la B como correcta, entonces ya extraigo, digamos, ya dejo de lado, digamos, la opción ninguna. Entonces, volvemos a repetir. Con respecto a la opción correcta en el tema en el tema 1, dijimos que la primera pregunta, que era capital físico, valor corriente y unidad de medida homogénea, los resultados por tenencia, respecto de los resultados por tenencia, te decía dijimos que era la D, que era ninguna de las otras opciones es la correcta, porque la primera te decía, todos imputan a reserva por mantenimiento de capital operativo, y dijimos no, todas no, solo los reporté de bienes de cambio, de bienes de uso y de bienes intangibles que hacen al mantenimiento de la capacidad operativa. Por eso esa, todos, estaba mal. La segunda estaba mal porque dice no se determina el resultado por tenencia. Sí, se determina el resultado por tenencia. Y C, solo los resultados por tenencia generados por bienes de cambio, estaba mal la palabra solo, forman parte de que es la reserva especial por mantenimiento de capital operativo. Dijimos ya cuando explicamos la primera que era R por T de los bienes de cambio, de bienes intangibles y de bienes de uso. Así que quedaba la D como la correcta. Y con respecto a la pregunta 2 del tema 1, lo vuelvo a repetir por los que fueron ingresando, decía, era el modelo 3 porque era dado el modelo capital financiero, capital, valores corrientes. Esperen que me olvidé de bajar, voy a bajar. Vibración porque no quiero que suene, ya me había olvidado de silenciar el celular. Bueno, entonces, decíamos, la primera era ninguna y la segunda era la B. ¿Por qué era la B? Porque te daba el modelo 3, que era capital financiero, valores corrientes y unidad de medida nominal, y te preguntaba respecto de los resultados por tenencia. Entonces, la primera estaba mal porque te decía de unidades vendidas y o de unidades en existencia. Al cierre eso estaba bien, pero en términos reales, ¿no? En términos reales es cuando se tiene en cuenta la inflación y es la unidad de medida homogénea. Y en este caso te pedía unidad de medida nominal. La B justamente te decía de R por T de unidades vendidas y o de unidades en existencia al cierre cuando corresponda, sin tener en cuenta el efecto de la inflación. Correctísimo, era la B. La C te decía positivos o negativos en términos nominales. Estaba bien en términos nominales, pero está incompleto positivos o negativos. A ver, podía ser positivo, negativo, 0, y dependiendo de unidades, podía ser de unidades vendidas y o de unidades que queden al cierre, dependiendo del caso que corresponda. Así que la C es incompleta. Y la D, como ya elegí la B, entonces se desecha porque ya tengo elegida una opción, entonces ninguna es incorrecta. Bueno, tenemos el tema 1 resuelto. ¿Quedó alguna duda del tema 1? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Pasamos al tema 2? Sí. Ok. Bueno, entonces el tema 2, que ya les dije, la misma estructura, la misma cantidad de preguntas, para los que ingresaron un poquito más tarde, que les quedó igual grabado, acuérdense que lo que sumen de puntaje en esta parte del parcial se suma al puntaje que obtienen en la parte práctica, que después me va a pasar Roberto, y yo voy a nuclear, voy a sumar el
el puntaje de la parte práctica y el puntaje de la parte teórica, y como ambos suman 100, dividimos por 200 y si da 120 como mínimo sobre 200, ahí ya se ubica ese puntaje en la grilla que ya ustedes todos conocen y van obteniendo el puntaje del parcial. Pero lo que hacemos acá es que no hacemos teoría por un lado y práctica por otro, sino que sumamos todo el puntaje para obtener una nota única. Bueno, entonces, primero un porcentaje único y una nota único. Una cuestión, ya Roberto me dijo que estaba en la corrección, yo también, a mí me quedan algunos para terminar de corregir, así que después mañana yo me trato ya de unificar, mañana más tardar unifico y les paso las notas mañana. Bueno, esperen un segundito que... Bueno, entonces, a ver, vamos a ver el tema 2. El tema 2, entonces, lo mismo, marque con una X la opción que considera correcta a la izquierda, tiene una hora para responder y entregar, no puede cambiar la respuesta, se descuenta puntaje. Las respuestas correctas en su completitud valen 50 y 50 cada una. En su completitud. Entonces, a ver, si yo les dije, para que tengan en cuenta, vamos a ver qué es lo que ustedes escribieron. Hay varios que me dijeron, bueno, yo lo cambié, la opción, bueno, eso te descuenta puntaje. Y después hay que ver qué es lo que escribiste. Entonces, de acuerdo a lo que escribiste, se va a tener en cuenta si tenés la noción o no respecto de, así como yo les expliqué el tema 1, así en cada uno de los temas. Bueno, respecto del tema 2, perdón, el tema 2, yo tengo un total de los que se presentaron, que fueron un total de 62 personas en el examen en la parte práctica. Cuando los unifiqué, bueno, los ordené, digamos, el tema 1, un total de 25 personas contestaron el tema 1, el tema 2 les tocó a 23 y el tema 3 fue mucho más cortito, el tema 3 quedó para 14 personas, así que así como se quedaron distribuidos en las filas, los más parejos fueron el tema 1 y el tema 2. El tema 3 es como le tocó a menos personas. Bueno, a ver, el tema 2 dice, a ver, la primera, se combina el capital en los distintos temas. Había una pregunta respecto de capital físico y otra pregunta respecto de capital financiero. La primera pregunta que decía, se combina el capital físico como el criterio de evaluación valor corriente y la unidad de medida nominal. Claro, este era el 5, el modelo 5. Los resultados por tenencia, o sea, tenía la misma estructura que el tema 1. Lo que pasa es que acá lo que cambiaba era que la unidad de medida era nominal y en el tema 1 era homogénea. Bueno, entonces la pregunta continuaba, las opciones eran, respecto de los resultados por tenencia, todos imputan a la reserva por mantenimiento del capital operativo. Esto tenía la misma respuesta que hicimos, que compartimos con el tema 1. No, todos no se imputan todas a la reserva por capital operativo. Los resultados por tenencia generados por los bienes de uso, por los bienes intangibles, ciertos intangibles y los bienes de cambio, todo ello asociado a la producción, entonces eso sí se imputan a la reserva por mantenimiento
mantenimiento de capital operativo. El resto de los reporté se van al cuadro de resultados. La segunda decía, no se determina resultados por tenencia. Sí se determina resultados por tenencia, porque estás evaluando a valor corriente. La C te decía los resultados por tenencia generados por bienes de cambio, no te decía todos, te decía los resultados generados por tenencia generados por bienes de cambio no se incluyen en la reserva por mantenimiento del capital operativo y se calculan en términos reales. Ahí había que decir, primero, sí se incluyen en la reserva, justamente es uno de los más importantes que conforman la reserva. Y después te decía, y se calculan en términos reales. Mentira, no es en términos reales, se calculan en términos nominales porque la unidad de medida que aparecía ahí, que es la que te pedía, era nominal. Por lo tanto, ahí había que decir eso, había que decir primero que los reportes de bienes de cambio son los primeros que conforman la reserva por mantenimiento de capacidad operativa. Es muy importante el reporte de los bienes de cambio. Y segundo, que en este modelo en donde te está pidiendo una unidad de medida nominal, en ese caso esos reportes que van a la reserva se calculan en términos nominales y no en términos reales. Entonces esa también estaba mal. Y si la A estaba mal, la B estaba mal y la C estaba mal, por las razones que dijimos, entonces la correcta era ninguna de las otras opciones era correcta, porque desechamos todas las demás. Bueno, esto era respecto de la primera pregunta. Y respecto de la segunda pregunta, decía, un modelo contable que combina el capital financiero, valores corrientes y unidad de medida nominal, o sea, acá ya pasamos al capital financiero. Es capital financiero, valor corriente y unidad de medida nominal. O sea, era el modelo puro 3. Te decía, los reporté, se determinan en el reporté. Primero te decía, de unidades vendidas y o de unidades en existencia al cierre en términos reales. Mentira, en términos reales no, es en términos nominales porque te está pidiendo justamente una unidad de medida nominal. Entonces la A ya estaba desechada porque, está bien, te decía reporté de unidades vendidas y o de unidades en existencia al cierre, a ver cuando corresponda, pero no en términos reales cuando se tiene en cuenta el efecto de la inflación. Por lo tanto, estaba mal la palabra reales, tenía que decir ahí nominales porque la unidad de medida justamente que te estaba pidiendo era nominal. La B te decía de unidades vendidas y o de unidades en existencia al cierre cuando corresponda en términos nominales. Era exactamente la correcta. Justamente se determinan resultados por tenencia en el marco de capital financiero y valores corrientes y unidad de medida nominal de unidades vendidas y o te decía, y o de unidades en existencia al cierre cuando corresponda, o sea que te da la posibilidad de positivo, negativo, cero, y de unidades vendidas o de unidades en existencia al cierre o de ambas cuando corresponda, entonces en términos nominales, porque la unidad de medida es nominal. Esa era la correcta. La tercera no era correcta porque estaba incompleta, porque te decía positivos o negativos en términos nominales. Vos decís, bueno, esa parece verdadera. Bueno, no, pero parece que estaba bien. Bueno, pero es incompleta porque tenías que decir, podía ser cero. Recuerden que cuando no hay variación del término de los, si vos por ejemplo tenés acciones y las acciones que te quedan son 10 y son del año pasado, y el año pasado estaban en 50 cada una o 5 cada una y ahora al cierre del ejercicio están en 5 cada una, no cambió. Entonces el reporte ni es positivo ni es negativo, es cero. Es decir, yo lo tengo que calcular. Sí, lo tengo que calcular porque tengo que comparar el valor corriente del año pasado con el del presente ejercicio, al cierre, pero no hay da cero porque no cambió el precio específico del bien. Eso es en términos nominales, no tengo en cuenta el efecto de la inflación. Entonces, la C es incompleta, está incompleta. Y la D no corresponde. ¿Por qué no corresponde? Porque la verdad es como ya elegí la opción B, entonces la D no puede ser ninguna de las otras opciones, porque yo ya elegí la B. Así que ya tenemos resuelto con esto el tema 2. ¿Hay alguna duda respecto del tema 2?
son los que más concentraron, había 24 y 25, 24 y 25 les dije, creo que sí, 20 y pico y 20 y pico eran los que ya ahí sobre 62 eran los que más habían respondido, entonces los que les tocó esos temas, el tema 1 y el tema 2. ¿Hay alguna duda del tema 1 y el tema 2? No. No hay dudas, no hay dudas. Ahí alguien me iba a responder, entiendo que me dijo que no. ¿Seguro? A ver, ¿no entonces? Chicos, ¿escuchan bien mi voz? Sí, profe, se escucha bien. Sí, se escucha. Perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, y ahora el tema 3, que el tema 3 lo contestaron pocas personas, es decir, porque por la forma en que estaban ubicados, les tocó a poquitos el tema 3. Y el tema 3 tenía la misma estructura que el tema 4 y también también decía, marque con una X la opción que considera correcta, a la izquierda de la opción que elija, ahí tenían el espacio para hacer la X en los cuadraditos, tiene una hora para responder y entregar al profesor, porque era cortito el examen, y igual duró un poquito más que una hora, algunos me entregaron un poquito más que una hora, no se puede cambiar la respuesta y claro, eso te descontaba puntaje, y las respuestas correctas en su completitud valen 50 la 1 y 50 la 2. Bueno, entonces, y yo les había dicho, bueno, ponele que te descontaba el puntaje porque cambiaba la opción o no era, pero se iba a tener en cuenta, les dije, lo que contestaban, si estaba bien lo que contestaba o algo del puntaje te iba a tomar teniendo en cuenta lo que contestaba, si era nada que ver o había un error de concepto, no se tiene en cuenta eso. Bueno, entonces en este caso la misma estructura que el resto de los temas, una pregunta era de capital físico y la otra era de capital financiero y era de modelos contables, como habíamos visto y como habíamos dicho que íbamos a tomar. Si se combina el modelo contable capital físico con el criterio de evaluación valor corriente, la unidad de medida homogénea, los resultados por tenencia estará parecida al tema 1. Pero ¿qué decía? Solo la opción A era, solo se imputan, esto es R por T, a la reserva por mantenimiento de capital operativo, los resultados por tenencia de bienes de cambio. No, o sea, recuerdan, bueno, acá no es solo, la palabra solo está mal, porque la reserva especial por mantenimiento de capital operativo no solo se forma por los bienes de cambio, de R por T de bienes de cambio, sino también por los R por T de bienes de uso y de ciertos bienes intangibles que están asociados a la producción. Entonces había que decir eso. Está mal la palabra solo, porque está bien, bienes de cambio, el R por T de bienes de cambio sí corresponde a la reserva, pero no es solamente lo que forma parte de la reserva, sino también el R por T de bienes de uso, los R por T de bienes de uso y los R por T de bienes intangibles asociados a la producción. Bueno, con respecto a la B, no corresponde determinar resultados por tenencia. Eso es incorrecto, porque sí corresponde determinar resultados por tenencia. Ustedes miran, bueno, Patricia, pero algunos se van a la reserva, otros se van al cuadro de resultados. Sí, por supuesto, correcto. Entonces, por eso sí corresponde reconocer resultados por tenencia. El C dice los resultados por tenencia generados por los bienes de uso se incluyen en la reserva especial por mantenimiento del capital operativo y no dice solo los resultados, no dice solo los resultados por tenencia generados por bienes de uso, dice los resultados por tenencia generados por bienes de uso se incluyen en la reserva por mantenimiento de capital operativo y se calculan en términos nominales. Venía bárbaro, pero dice se calculan en términos nominales. No, es incorrecto, porque te está pidiendo en el modelo planteado la unidad de medida homogénea. Entonces, ese R por T que va en la reserva, que es correcto, no tiene que calcularse en términos nominales, sino en términos reales. Así que esa no estaba bien, por lo tanto, si no está bien la A, no está bien la B, no está bien la C, me quedo con ninguna de las otras opciones, es la correcta.
Bueno, así que era media parecida. Vieron que la estructura de las preguntas eran en los 3 temas parecidos para que nadie diga, bueno, este tema era más difícil que el otro. No, eran todos con la misma estructura de preguntas, eran los modelos eran los que habíamos visto, yo les había comentado, bueno, con la lectura del libro y con el material que ustedes tenían en las clases podían muy bien resolverlo esta parte teórica. Había que pensar, nada más que había que pensar. Pero tenían todo para el material, digamos, lo que habíamos dado en clase, les servía para justamente para poder resolver esto. Bueno, con respecto a un modelo que combina, la segunda era esta, ¿no? Acá sí te preguntaba sobre modelos de capital financiero. Un modelo contable que combina capital financiero, criterio de medición valor corriente y unidad de medida homogénea, se determinan resultados por tenencia, otra vez con resultados por tenencia, pero tengamos capital financiero, valor corriente y unidad de medida homogénea. O sea, era el modelo puro 4. Entonces te decía, la opción A de unidades vendidas y o de unidades en existencia al cierre en términos nominales. No, si te está pidiendo unidad de medida, veníamos bien, pero de R por T de unidades vendidas y de R y o de unidades en existencia al cierre, está bien, pero en términos reales, no nominales, porque la unidad de medida es homogénea, así que la A está mal. La B, te decía, de unidades vendidas y o de unidades en existencia al cierre, cuando corresponda y en términos reales, era esa la opción, porque te estaba diciendo, che, ¿hay R por T? Sí, de unidades vendidas y o de unidades en existencia al cierre, cuando corresponda, por supuesto, cuando es correcto, y en términos reales, sí, porque la unidad de medida es homogénea. Esa era la correcta, la B era la correcta. La C era incorrecta, era incompleta, porque te decía positivos o negativos en términos reales. Esa podía ser, sí, pero espera, te falta decir que, a ver, si a vos te da 0, justo cuando calculás te da 0, no la estás incluyendo. Puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser 0, y en términos reales eso estaba bien, pero está incompleta. Entonces, si vos ya elegiste la opción, ninguna de las otras opciones es correcta, entonces es la que corresponde, porque la A, la B y la C están todas, perdón, disculpen, la B era la correcta, la A estaba mal, la B dijimos que estaba incompleta, la B la dijimos que estaba bien, entonces la D la tengo que desechar porque ya elegí la B. O sea que, fíjense que, miren, había coincidencias, a ver, en el tema 1, en el tema 2 y en el tema 3, la primera pregunta, la D era, que era ninguna de las otras opciones era la correcta. En los 3, la D, bueno, pero eran distintas las opciones, las opciones estaban planteadas distintas, parecidas, pero eran planteadas distintas, aunque de casualidad, en la pregunta 1, tanto para el tema 1, 2 y 3, la que era correcta era la D. Para el tema 1, la que era correcta, de la segunda, era la B. También era la B en el tema 2 y también era la B, mira, de casualidad, dio que en los 3 temas la B eran las correctas en la segunda pregunta. O sea que, fíjense que para tener el 50 puntos de cada pregunta, primero tenías que elegir la opción correcta bien marcada, no la tenías que tachar. Tenías que elegir bien la opción correcta. Después, para tener 50 puntos, tenías que explicar bien por qué habías desechado las otras, conforme a lo que fuimos explicando en cada una de las opciones. Entonces, eso para cada una de las preguntas. Para tener 50 puntos de cada pregunta, bien, como lo que decía ahí, las respuestas para tener 50, valen 50 puntos, primera y la segunda vale 50 puntos, siempre que vos respondas de manera correcta y en su completitud, o sea, expliques bien por qué estaban mal las opciones que desechaste, y bien correctamente explicado, ¿no es cierto? Y de manera completa. Bueno, ¿y cómo podías tener un puntaje menor? Bueno, suponte que vos elegiste alguna opción que no era la correcta.
a ver, pero si hay mucha, hay incoherencia entre lo que vos explicás y lo que vos seleccionaste, ahí si hay incoherencia, es decir, se contrapone lo que vos elegiste con lo que vos estás explicando, eso está mal también, porque es error de concepto. Ahora, si vos de alguna manera lo que explicaste está bien lo que estás diciendo y lo sustentás y demás, bueno, entonces se te toma parte del puntaje, porque estás de alguna manera dando una explicación que está dentro de lo que plantea el modelo, pero no está completo, faltó decir alguna cuestión, faltó completarlo. Entonces ya ya quedó, digamos, bien explicado cómo tenía que ser cada uno de los temas y cómo se tenía que explicar cada una de las preguntas y cómo se iba a asignar el puntaje para cada una de las preguntas. La cuestión es que otra de las cosas, porque fueron ingresando algunos, lo vuelvo a explicar. Entonces, lo vuelvo a explicar. Recuerden que el puntaje entonces era, bueno, vamos a suponer que vos tenías, tenías mal completamente una pregunta, pero la otra la tenías bien y te sacabas un 50. ¿Qué pasaba en el primer parcial? Bueno, ya la parte teórica la tenías mal, entonces si tenías la parte práctica bien, bueno, tenías que recuperar la parte teórica solamente. Y si tenías mal las dos partes, bueno, recuperar las dos partes. Y si tenías mal el primer parcial, bueno, en el primer parcial pasaba eso, y si se daba esto mismo en el segundo parcial, y bueno, lamentablemente recursás. Pero ¿qué se pensó para ayudar un poquitito más? Para ayudar un poquitito más, y bueno, en el primer parcial dijimos que si alguna de las partes que le daba una de las chicas, uno de los chicos les dio así, vieron que tenías que tener hasta 59, tenías un 2. Entonces hay una de las chicas que tenía 57 ahí, hasta 57, pero tenía muy bien, excelente la parte práctica, entonces ahí hubo un cambio, vi ese parcial que lo vimos, ese parcial está aprobado. Tenían que darse esas condiciones. Ahora, cuidado, en este parcial, ¿qué pasó? En este segundo parcial, se va a tomar para ayudar, se va a tomar entonces, te sacaste un 50 en la parte teórica. Bueno, ¿qué tenés que tener en la parte práctica para lograr un 4? Y bueno, tenés que sumar 120 puntos. Entonces, 120 más, tenés 50 en el primer parcial, la parte teórica, perdón. Y tenés, tenés que tener un 70 en la parte práctica para sumar 120. Claro, al tener 120 dividido 200, que va a ser el puntaje total de ambas partes, tenés 60%. Entonces ahí estás tranquilo, pero así se va a pedir, 120 como mínimo, sumando teoría y sumando práctica. 120 si te sacaste 119, chau, tenés que dar el recuperatorio completo. Ojo, ahí no hay tutía. ¿Por qué? Porque se le está ayudando ya al sumar el puntaje de teoría con el puntaje de práctica. Así que recuerden esto, así va a ser la grilla, respetando la grilla, pero teniendo mínimo 60 para tener 60% para tener un 4. Para tener un 60 tenés que sumar entre teoría y práctica. Sumando ambas, tenés que tener 120. Chicos, ¿quedó claro cómo se corrige y cómo se ayuda en este caso y cómo se tiene en cuenta? Ahora, vamos, si el primer parcial lo hiciste bien y no llegaste en el segundo parcial no llegaste al 120, bueno, recuerden que tienen que hacer recuperatorio completo. Porque está unificada la teoría con la práctica en la nota. ¿Quedó claro eso, chicos? ¿Quedó claro cómo se va a corregir? ¿Se dieron cuenta que hay una ayuda, que hay una, digamos, se tienen en cuenta estas cuestiones ante la preocupación? Alguien que dijo, ay, profe, puso ahí, ¿qué pasa si a mí ya me fue mal en una pregunta, entonces me saco un 50, no llego y qué sé yo, entonces no tengo posibilidad? No. Entonces, teniendo en cuenta eso, se va a sumar
teoría y se va a sumar la práctica. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer en particular que les quedó para tomarlo como que haya quedado dando vuelta? Porque ya la idea es, ya nos queda en el cronograma, a ver, espérenme que voy a ver el tema del cronograma, no nos queda hoy, mañana van a tener las notas, así ya saben. El viernes seguramente va a pasar Robert para mostrarles y cualquier cosa, si ellos ya saben cómo es, qué es lo que contestaron en la parte teórica y ya saben y tienen la respuesta de cada una de las preguntas, por lo tanto